de una mala situación, como los aranceles, digamos, y también los subsidios, tanto las cuotas de importación como estas hay que funcionar de esa manera. ¿Por qué? Bueno, porque si no, entonces vamos a tener, digamos, que pagar aranceles por nuestros productos. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Algún comentario? Vamos bien ahí con lo explicado. Sí, de mi persona no es licenciado. Muy bien. Vamos bien. Otras barreras. Vamos a ver aquí, expliquemos, fíjense que, digamos, hay otras barreras, aparte de las que vamos a explicar en este momento, pero digamos que hay otras barreras, hay unas que se llaman códigos de conducta, que los gobiernos aplican, digamos, a las importaciones, que representan también otras barreras no arancelarias. Estas disposiciones de alguna manera, digamos, suelen muchas veces estar muy disfrazadas, digamos, y que son una fuente importante de la política comercial de cualquier país. Entonces, aquí hay varias, digamos, pero vamos a explicar tres. Vamos a explicar tres políticas de adquisiciones del gobierno. Imagínense ustedes, como forma de introducirlos, ¿verdad? Imagínense ustedes que esta política de adquisiciones del gobierno funciona de la siguiente manera. Los gobiernos muchas veces, digamos, para poder comprar bienes y también servicios, ¿quién no, digamos, bueno, muchas empresas quisieran poder venderle al gobierno? ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, que digamos, una empresa a nivel individual le diga a otra empresa, esté cotizando, digamos, para comprar 10 computadoras, digamos. Cuando el gobierno decide, digamos, por ejemplo, digamos, que el Ministerio de Economía decidiera cambiar todas sus computadoras, no son 10, va a ser una compra, digamos, de unas 5,000, unas 10,000 computadoras. Entonces, digamos, ¿quién no quisiera hacer esa venta? Bueno, con esa venta, digamos, ya solamente ahí con esa rebasaría todo lo que tendría que hacer en un año o en 2 años, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué pasa con estas políticas de adquisiciones del gobierno? Vean, muchas veces los gobiernos lo que hacen es promover, compre lo nacional, compre lo nacional. Entonces, cuando el gobierno va a licitar, ahí tiene que hacer una licitación de compra, digamos, donde todos los interesados en venderle al Estado computadoras o lo que sea, pueden en igualdad de condiciones, digamos, llevar su papelería que cumpla con que cumpla, digamos, con todos los fundamentos legales. Y ahí van incluidos también las empresas internacionales. O sea, no solamente la nacional, sino que imaginémonos que el gobierno quiere comprar cierto producto y le puede, digamos, una empresa mexicana pudiera de alguna manera también estar interesada y meter papelería, digamos, para también poder ofrecer ese servicio o vender ese producto, ese bien, ¿verdad? ¿Qué hacen los gobiernos? Los gobiernos lo que hacen es poner restricciones en cuanto al tiempo para entregar la papelería y decir en un corto tiempo que deban de entregar toda la papelería para poder, digamos, ser objeto de que les puedan comprar. Y entonces ya no le dan tiempo, digamos, a las demás empresas, digamos, a alguna empresa mexicana que quisiera vender,
que quisiera vender su producto, entonces la sacan, digamos, ¿verdad? Entonces, digamos, esas son barreras que se ponen también al comercio internacional. ¿Por qué? Porque entonces se está favoreciendo al productor nacional que ya sabe cómo hay que ingresar la papelería, en qué tiempos se debe de hacer, y entonces lo van a beneficiar. Bueno, esta es la teoría, ¿verdad? Ustedes, muchas veces resulta que el gobierno eh, ya tiene a sus proveedores, ¿verdad? Ya tiene a sus proveedores, y estos proveedores eh, ya saben todos los tiempos, y adicionalmente a ello ya está pactado, pudiéramos decir. Entonces, digamos, son otras situaciones. Por lo tanto, digamos que las dependencias gubernamentales, les decía yo, son grandes compradoras de bienes y también de servicios, y esto los convierte, no cabe duda, que en clientes muy atractivos, ¿verdad?, para los proveedores, tanto nacionales como también extranjeros. Si los gobiernos solo compraran bienes y servicios a los proveedores, digamos, de costos más bajos, bueno, no habría, digamos, ningún problema, ¿verdad? Pero resulta que sabemos que del todo no es así. Entonces, los gobiernos, digamos, muchas veces demuestran su preferencia por los proveedores nacionales mediante políticas de compra de productos nacionales, en especial, digamos, el de Estados Unidos. El de Estados Unidos tiene leyes, fíjense ustedes, tiene leyes explícitas que cuando debe de decidir sus adquisiciones le permite discriminar abiertamente a los proveedores extranjeros. O sea, ellos sí tienen leyes donde dice, bueno, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno federal, por ejemplo, vamos a comprar computadoras, digamos, y se las vamos a comprar única y exclusivamente a empresas norteamericanas, y punto, porque ellos sí tienen leyes. En cambio, digamos, aquí en Guatemala no. Aquí en Guatemala, digamos, es como yo les decía, ¿verdad? De que las empresas muchas veces prefieren venderles a empresas nacionales con el fin fundamental de compre producto nacional, ¿verdad? En algunas oportunidades. Pero en otras oportunidades también se dan, digamos, ahí algunos conflictos de intereses, pero intereses económicos, ¿verdad? Entonces, esta es una política de adquisiciones del gobierno. ¿Alguna duda, jóvenes, o algún comentario que tengan con respecto a esta política de adquisiciones del gobierno? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No, licenciado. Muy bien. Veamos la segunda, la reglamentación social. Digamos, una reglamentación social básicamente lo que trata es de corregir, pudiéramos decir, una serie de efectos colaterales indeseables en la economía, relacionado con la seguridad, digamos, con la salud, con el medio ambiente, efectos que los mercados por su propia cuenta, pudiéramos decir, muchas veces ignoran. Entonces, la reglamentación social se aplica, digamos, a un problema concreto, es decir, la cantidad, digamos, y la calidad, ¿verdad?, del medio ambiente, y afecta directamente al comportamiento de todas las empresas. O de muchas empresas, digamos, y de muchas industrias, como por ejemplo las de los automóviles, como los que fabrican acero, como también los que producen químicos, ¿verdad? Eh, hay unas normas café que las vamos a ver dentro de un momento para poder llegar a explicar esta reglamentación social, que básicamente les decía yo que trata de corregir una serie de efectos colaterales indeseables para una economía relacionados básicamente con la salud, básicamente con la seguridad y el medio ambiente, ¿verdad? Reglamento para el transporte marítimo y los fletes. Vean,
Este es otro problema, digamos, que se da para este reglamento para el transporte marítimo y los fletes, pero se los voy a explicar ahorita aquí en estas diapositivas, ¿verdad? Políticas de adquisiciones del gobierno. El hecho de que las dependencias gubernamentales sean grandes compradoras de bienes y servicios las convierte en clientes muy atractivos para los proveedores extranjeros. Si los gobiernos solo compraran bienes y servicios a los proveedores de costos más bajos, el patrón del comercio no iba a diferir mucho del que se presenta en un mercado competitivo, les decía yo, ¿verdad? Los gobiernos muchas veces demuestran su preferencia por los proveedores nacionales mediante políticas de compra de productos nacionales, en especial el de Estados Unidos. Les decía yo que tiene leyes explícitas que cuando debe decidir sobre sus adquisiciones le permiten discriminar abiertamente a los proveedores extranjeros. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen leyes que dicen, bueno, le vamos a comprar solo a empresas nacionales, solo a empresas americanas, ni a chinos, ni a canadienses, ni a mexicanos, por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Estas reglamentaciones sociales, les decía yo, que básicamente a la salud, al bienestar, digamos, a la seguridad, pero se aplican en especial al medio ambiente. Veamos esta reglamentación social. La reglamentación social se aplica a un problema concreto, es decir, la calidad del medio ambiente, y afecta el comportamiento de las empresas de muchas industrias, como las de automóviles, acero y productos químicos, les decía yo, ¿verdad? Y les decía que íbamos a ver estas normas café. Y estas normas café, fíjense ustedes que a veces me da un poquito de risa en los exámenes porque si, digamos que les pregunto qué entiende por las normas café. Y entonces comienzan a hablarme del café que produce Guatemala, el café que produce Colombia, el café y todo un rollo, ¿va? Pero vean qué son las normas café. Dice, aún cuando los reglamentos sociales promueven metas para la salud, la seguridad y el medio ambiente, también pueden ser barreras para el comercio internacional. Pensemos en el caso de las normas para el consumo de carburantes impuestas por el gobierno de Estados Unidos a los fabricantes de automóviles. Las normas de ahorro promedio de combustible por los fabricantes, y vean, aquí está en inglés, que son las normas café. Representan la base de la política de conservación de carburantes en Estados Unidos. Estas normas aplicables a todos los vehículos de pasajeros vendidos en ese país están basadas en la eficiencia promedio del combustible de todos los vehículos vendidos por todos los fabricantes. Desde 1990, el requisito de las normas café para los vehículos de pasajeros ha sido de 27.5 millas por galón. Los fabricantes cuya eficiencia promedio de combustible está por debajo de esas normas son pasibles de multas. Vamos a ver. Sí, son pasibles de multas. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense ustedes que en los años más o menos, será de los 1980, recuerdo yo, que estas normas café que se pusieron en práctica en Estados Unidos era porque la producción de los vehículos netamente norteamericanos, los Ford, los Chrysler, los Dynamic, netamente americanos. Estos eran vehículos que se caracterizaban por ser vehículos grandes, con motores grandes, pero muy gastones. Entonces, el gobierno en ese momento decía, bueno, pero es que lo que pasa es que los vehículos europeos y los vehículos japoneses están siendo más eficientes en cuanto a su carburación, en cuanto al uso de los derivados del petróleo, que acuérdense ustedes que eso siempre ha sido un gran problema porque el petróleo y sus derivados es un bien económico, es un bien que se maneja los precios a nivel internacional por medio de un monopolio que generalmente siempre van al alza. Entonces decían, bueno, estamos siendo menos competitivos en cuanto a la fabricación de automóviles. Entonces impusieron, digamos, esas normas café para que todos los vehículos, ya sea
hechos en Estados Unidos o importados, traídos de otro país, todos debían de cumplir con la norma de 27.5 millas por galón. Esto lo que provocó entonces era que se tenía que dinamizar, se tenía que mejorar la producción de vehículos con el fin fundamental de que fueran competitivos en el mercado internacional. Pero esto entonces, digamos que provocó también, digamos, provocó digamos, esa barrera no arancelaria. ¿Por qué? Porque también todos aquellos vehículos que iban a entrar a Estados Unidos tenían que cumplir con esa norma de 27.5 millas por galón. Y entonces, a nivel mundial, digamos, los productores de vehículos deberían, si querían venderle a Estados Unidos, esos vehículos debían de modificar de alguna manera sus patrones, digamos, de producción y ser cada vez más eficientes. Entonces, vean ustedes, estas normas café no solamente estaban procurando, digamos, cuidar el medio ambiente, sino que también cuidar los recursos naturales y con ello eficientar la producción de los vehículos. Pero fíjense ustedes que también hay otro caso bien interesante, bien importante. Hay un caso que se dio entre la Unión Europea y también Estados Unidos. Fíjense ustedes que Estados Unidos le vendía, bueno, y siguen con el comercio, le vende carne, digamos, carne de res a la Unión Europea. Pero en algún momento, digamos que Europa tenía, ¿cómo les dijera? No déficit, no, tenía sobreproducción de carne en Europa. Entonces, argumentó que no le iba a comprar en ese año más carne a Estados Unidos porque sus consumidores, o sea, los europeos, argumentaban que en función de sus gustos y de sus preferencias, la carne de Estados Unidos contenía mucha hormona para el crecimiento y que esto podría ser muy dañino para la salud, aunque en ese momento todavía no existían unos estudios científicos que lo avalaran. ¿Por qué? Porque el fin era no comprarles, digamos, no importarles, porque ellos tenían, digamos, excedente de producción de carne. Y entonces, ¿esto qué provocaba? Que si le seguían comprando a Estados Unidos, aparte de que ellos tenían bastante carne, bueno, se iba a reducir el precio y no solo eso, sino que también, digamos que porque le va para a facilitar poder guardar esa carne, es caro. Entonces, no solamente iba a reducir precios, sino que les iba a subir el costo, digamos, de mantenimiento, y eso era lo que ellos querían, ya no comprarle a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos se defendió por medio de la Organización Mundial del Comercio, que de hecho, de todos los litigios que han habido ahí de Estados Unidos, casi los ha ganado todos, ha perdido algunos, ya los vamos a ver cuando expliquemos esa parte. Entonces, ganaron ese litigio y por medio de la Organización Mundial del Comercio le impusieron a Europa que pagara por los daños. No me acuerdo cuánto es el dato, pero eran 700.000 millones, digamos, de pérdidas que estaba teniendo Estados Unidos por no poderle vender su carne a la Unión Europea. ¿Qué hicieron con este litigio en la Organización Mundial del Comercio? Bueno, les dijeron, bueno, hay que resarcirles las pérdidas que ha tenido Estados Unidos porque ustedes están limitando el comercio internacional. Los europeos dijeron, no, no lo vamos a hacer. Entonces, la Organización Mundial del Comercio le dijo a Estados Unidos, imponga aranceles tan altos como para que ustedes puedan reponer esos 700.000 millones que han dejado de percibir. Y entonces, como Estados Unidos ya sabía de dónde venía, por ejemplo, de Italia, también de Noruega, también venía de Francia y de Alemania, y algún otro país que se me escapa por ahí. Entonces, todos los
productos que vienen de esos países les pusieron aranceles tan altos. ¿Para qué? Para poder recuperar esas pérdidas que habían tenido. Vean cómo funciona el comercio internacional. Medidas no arancelarias, pero se convirtieron en aranceles. Entonces, a esto nos referimos con la segunda que tenemos aquí. Vean, teníamos, porque ya se me olvidó, vamos a recapitular aquí. Teníamos política de adquisición del gobierno, que le explicamos, la reglamentación social y ahora reglamento para el transporte marítimo y los fletes. Este también lo tengo por aquí. Y vean, aquí hay una historia también bastante, aquí se las tengo, pero antes de eso, jóvenes, puse esto aquí también para recordarme, y de hecho ya estamos 7:25, para recordarles a ustedes de, porque ustedes, digamos, ustedes son una sección B, ¿verdad? ¿Sí son ustedes la B? Sí. Ustedes no me han enviado qué tema es el que ustedes van a exponer, ni de líneas de investigación, ni de sinergia académica. Y eso ya lo tenemos que tener. Licenciado, ¿sí? Disculpe la interrupción. ¿En dónde se lo enviamos? Porque nosotros ya tenemos el tema 5 de la línea de investigación y tenemos ya el grupo, pero no sé dónde enviarle. Ah, perfecto. Les decía yo que lo pueden mandar así a mi correo, que a mi correo es a.rodas@miumg.edu.gt. O si no, vean, pueden mandar su carátula a mi WhatsApp. A mi WhatsApp, mándenme la carátula, tanto de líneas de investigación como de sinergia académica, porque solo ustedes faltan. La otra sección ya están. Ese mismo día ellos me enviaron sus carátulas de quiénes van a hacer líneas de investigación y quiénes van a hacer sinergia académica, ¿verdad? Sí, licenciado, nosotros vamos a hacer líneas de investigación y yo no lo logré enviar porque he estado haciendo un trabajo de investigación aparte que tengo que entregar esta semana, entonces se me complicó un poquito hacerlo, pero ahorita se lo envío yo porque nosotros somos el grupo de líneas de investigación. Ah, va, perfecto. Entonces ya tendríamos líneas de investigación, tenemos sinergia académica, pero qué bueno ahí, ¿verdad? Envíenmelo entonces ahí a mi WhatsApp, yo lo descargo y lo pongo ya en mi carpeta, ¿verdad? Ya lo tendría yo allí para presente, ¿verdad? ¿Quiénes son los que van a exponer precisamente estas dos, ¿verdad? Líneas de investigación, sinergia académica, pero ¿y los demás jóvenes? Les decía yo que tenían que hacer sus grupos y teníamos 10 temas para que eligieran cuál van a ser su trabajo final, que de hecho de esas exposiciones no las voy a dejar hasta el final, digamos, no, las vamos a ir intercalando. Entonces yo necesito que ustedes me envíen ya qué tema eligieron y acuérdense ustedes que les decía yo que, que no podían elegir, digamos, temas repetidos ni los temas, digamos, que ya se van a ver en líneas de investigación y en sinergia académica. Entonces, eso hace falta que ustedes, porque no lo ha enviado, no lo ha enviado, pues nadie de ustedes. Entonces, quiero preguntarles qué está pasando con eso. ¿Por qué no? Andy, ¿tenés levantada tu mano? Pregúntame. No. Un grupo de líneas de investigación y un grupo de...
En este caso, yo les decía, necesitaba un grupo, uno de 5 que trabajara líneas de investigación y otro grupo que trabajara sinergia académica 5. Solamente esos. Los demás van a tener los demás. Y entonces, ese día, no, es que no es que todos vayan a querer. Las instrucciones se dieron y decía Juan Pablo, él, me acuerdo yo, y también Andy, ustedes dos ya habían elegido, pero no han mandado. Y yo les decía, bueno, entonces mándenme su carátula. ¿Para qué? Para reservar ya que ustedes van a trabajar líneas de investigación y sinergia académica. O sea, la instrucción fue clara, pero no lo han enviado. Sí, lo que sucede es, como le comento, yo estoy trabajando otra tarea, pero ahorita lo voy a hacer y se lo voy a enviar. Pero el día anterior de clases yo mencioné, cuando usted preguntó quién quería hacer la línea de investigación, y yo de una vez respondí, yo dije que mi grupo iba a participar en la investigación.
para que no pasaran las navieras estas japonesas, ¿verdad? Veamos qué más tenemos aquí. Establecimiento de controles sanitarios, fitosanitarios o medioambientales. Esto ya habíamos conversado un poco sobre esto, ¿verdad? Pero vean, dice, en la actualidad, los sistemas de comercio en el mundo requieren ajustes ante nuevos factores de riesgo y condiciones de vulnerabilidad que se intensifican con el dinamismo del flujo de mercancías en los mercados internacionales, siendo imprescindibles para los países, sin importar su desarrollo económico, asignar un blindaje sanitario que permita la prevención, la detección oportuna y el control de enfermedades infecciosas que pudieran representar un problema de salud pública y un riesgo para las exportaciones de alimentos. Y vean ustedes que esto es de suma importancia, digamos, estos controles sanitarios o fitosanitarios. Bueno, básicamente son medioambientales para cuidar, digamos, la producción nacional. Imagínense ustedes un caso bien común que se da aquí en Guatemala, en los países centroamericanos, bueno, y también en otros países, y es la fiebre o la gripe aviar que le llaman. Esa gripe aviar, cuando les da digamos, a los pollos, esto es bien perjudicial. ¿Por qué? Porque es como la gripe que le da a los seres humanos, digamos como el COVID, le da a uno y le da a todos. Y eso ya no está apto, digamos, para el consumo humano. Imagínense ustedes, Guatemala ha interpuesto en varias oportunidades estos controles fitosanitarios, porque aducen que, bueno, y en algunas oportunidades sí es verídico, digamos, que, digamos, da esta gripe aviar en la industria avícola, como por ejemplo en Honduras, y como con Honduras hay comercio, tenemos ese comercio, digamos, de que tanto importaciones como exportaciones de pollo, entonces en algún momento se dice, bueno, la producción o se restringe completamente que ingrese a nuestro país, o sea, aquí a Guatemala, cualquier cantidad de pollo. ¿Por qué? Porque está infectada con la gripe aviar. El problema es que si entra ese producto a Guatemala, aquí también tenemos una industria que saben ustedes que es, digamos, una de las industrias más grandes también a nivel centroamericano, la industria avícola, ¿verdad? Generalmente ahí, bueno, los dueños, pudiéramos decir, son los Gutiérrez, los Botrán, que son, digamos, los de pollo campero, ¿verdad? Ustedes, entonces de ahí, digamos, esa producción es para la satisfacción de las necesidades de toda la población, ¿verdad? Cómo se surten los mercados, pero también, digamos, para la producción de precisamente de todos los restaurantes que están ligados a pollo campero y entre otros, ¿verdad? También se importa de otros lugares, ¿verdad? Porque digamos, no hay suficiente, y aunque hubiera suficiente, siempre tenemos convenios internacionales con otros países que está pactado que tenemos que comprarle pollo, ¿verdad? Pero entonces, digamos, allí, cuando se da esa alerta, o acuérdense ustedes también, se me viene ahora mismo a la mente, aquella ¿cómo se llamaba? Aquella enfermedad que le da a las vacas. Creo que aquí en Guatemala decían la vaca loca o algo así. Eso también es terrible también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es por medio del ganado. Si no, vean ustedes, esos controles a nivel medioambientales o fitosanitarios se aplican también dentro de una misma región. Por ejemplo, aquí en Guatemala, no sé si en esta clase fue o en la otra clase, que decían ellos, bueno, ¿será que se aplica también cuando uno va a Retauleu? Y también allí hay un paso de control donde pasa uno y algunas veces, digamos, solamente preguntan si uno lleva frutas. Y bueno, si uno dice no, y aunque uno lleve,
muchas veces no registran los vehículos, pero la función que deberían de cumplir es precisamente eso, bajar, digamos, anteriormente lo hacían, bajaban a los pasajeros, registraban el vehículo, que efectivamente no se llevara frutas y algunas otras cosas, y adicionalmente a ello, le aplicaban en las llantas. Me recuerdo yo en las llantas y en algunas partes del vehículo, ¿cómo se llaman estos? Unos químicos para que no se pudiera contaminar cuando uno pasaba, digamos, ya para retampleo. De igual forma, a nivel internacional, en los puertos y aeropuertos y en todos los lugares donde haya aduanas, siempre registran que la gente no lleve, digamos, algún artículo, alguna bebida o alimentos que pudieran en alguna manera poner en peligro, digamos, las industrias de esos países. Por ejemplo, cuando uno viaja para Estados Unidos, para México, para Canadá, para cualquier otro lugar, están allí, digamos, digamos, especialistas aduaneros, los agentes aduaneros, están ellos abriendo maletas y si llevan comida, si alguna, digamos, alguna comida, alguna fruta, alguna legumbre que no esté permitida, que no esté permitido el ingreso hacia esos países, allí mismo las retienen y las tiran a la basura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son controles sanitarios y fitosanitarios o medioambientales. Entonces, esto realmente para las economías de los países es bueno, digamos, que existan esos controles cuando efectivamente se van a utilizar de esta manera, pero les decía yo que muchas veces el problema es que los países, por limitar las cantidades de ciertos productos, aducen, por ejemplo, que no llevan las calidades y cualidades requeridas y que en algún momento pudiera ser perjudicial para su propia industria. Entonces, no dejan entrar el producto y lo regresan, como ha pasado aquí en Guatemala, que han regresado el banano, como por ejemplo, ¿verdad? Les decía yo, regresan el banano y entonces ya vemos que en los mercados cantonales están los racimos, las docenas, digamos, de bananos todavía con la etiqueta de banana chiquita. Entonces, vean ustedes que eso no es que no se dé, bueno, es más frecuente de lo que nosotros nos imaginamos, esos controles sanitarios o fitosanitarios. ¿Qué más tenemos por aquí? No sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda que quisieran hacer. Este establecimiento de los controles sanitarios también está en el, no sé si llamarlo contrato hablando del Tratado de Libre Comercio, es decir, en la estipulación legal hay ciertos reglamentos que se tienen que respetar, ¿no? Entonces, este establecimiento de controles está ahí. Ahora, cuando este establecimiento de controles se interrumpe o tiene que modificarse, ¿tiene que hacerse dentro de una fecha específica o puede arreglarse dentro de los países? No, es que lo que sucede es que, les decía yo, y es que esto es una forma legal, digamos, que son reglamentos, tal como usted lo indica, ¿verdad? Son reglamentos que están vigentes. Ahora bien, el problema es cuando un país tiene excedentes, digamos, de producción de lo que se vaya a importar y entonces bajo el argumento de estas medidas no arancelarias pueden aplicar estas medidas fitosanitarias. Se recuerdan que cuando vimos en las primeras diapositivas el día de ayer que Honduras tenía ese problema con Guatemala, o Guatemala el problema con Honduras, porque los hondureños no dejaban pasar la carne porcina hacia Honduras. Y ellos argumentaban que tenían, digamos, algo malo en la carne, digamos.
Pero estudios que se hicieron, estudios científicos aquí en Guatemala demostraron que no, que la carne era, bueno, la que estábamos comiendo también nosotros. Y entonces lo que sucedía era que en Honduras tenían excedentes de producción, entonces estaban cuidando su industria nacional. ¿Cómo le pagó Guatemala? Ah, bueno, entonces después se quejaban los hondureños que en Guatemala no estaban dejándoles pasar la carne de pollo, porque aducían que tenía gripe aviar. Entonces, digamos, son estrategias que los países utilizan cuando tienen esos excedentes de producción o digamos cuando hay bastante producción en un país y entonces dicen, bueno, vamos a cuidar nuestra industria nacional para que precisamente sean los consumidores nacionales que se terminen todo lo que se ha producido, porque si entra más producto de afuera, eso va a tender a que baje el precio y entonces, bueno, lo poco pudiéramos decir, ¿verdad? Que en algún momento pudiera ser de esa manera, lo poco que están ganando, bueno, ya no les queden esas ganancias. Entonces lo que hacen es cuidar la industria nacional. Pero estos, tal y como usted dice, son reglamentos que deben de respetarse, pero muchas veces los países no lo hacen, no lo respetan. Y uno de ellos, bueno, es Estados Unidos. Estados Unidos, digamos, tiene muchos reglamentos y de hecho de esos reglamentos se han dispersado, digamos así, por todo el mundo, pero ellos son los que muchas veces no los cumplen. No los cumplen por estos factores. Son legales, están estipulados para cierto tiempo, así como dice usted, sí. Y si hubiera que hacer modificaciones, debe de sufrir un proceso para hacer ese tipo de modificaciones, pero el asunto es que son medidas no arancelarias que muchas veces utilizan los países precisamente para disminuir las importaciones de otro país. No sé si por ahí iba su pregunta. Sí, muchas gracias. Va, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera hacer alguna intervención? Bueno, continuemos entonces. Vean, hay muchas barreras, pero de las que hemos conversado son las más comunes. Por lo tanto, vean, hay barreras directas, que son las restricciones cuantitativas a la importación. Esas restricciones cuantitativas digamos, cuando se habla de cuantitativo son de cantidades, entonces se restringen las cantidades de las importaciones. ¿Esto cómo se pueden hacer? Como dice aquí la compañera, son reglamentos, son leyes que los países tienen por medio de ¿qué? De esas licencias automáticas. Entonces, aplican, digamos, como en el caso, vean ustedes, en las primeras diapositivas decían, se quejaban los importadores guatemaltecos que no podían ingresar al país aguacates, porque les estaban requiriendo licencia en el Ministerio de Agricultura para poder llegar a establecer que ese aguacate mexicano no tenía esa enfermedad no sé si así se pronuncia, pero decían Sunloch, ¿verdad? Entonces, licencias automáticas, ¿verdad? Con el fin fundamental, digamos, pues realmente no se sabía si si traían ese parásito o si traían ese hongo, pero lo estaban restringiendo. O sea, son prohibiciones de importación, esas son barreras directamente las están provocando. Pero vean, también dentro de estas barreras directas hay controles de cambios, controles, digamos, de tipo de cambio. También hay precios mínimos y precios topes. También hay depósitos previos a la importación, ¿verdad? Entonces, estos son barreras directas. Estas las vamos solamente, digamos, a mencionar así, ¿verdad? Porque, digamos, no son tan importantes como las que hemos visto, que sí, efectivamente, causan un agravio, pudiéramos decir, al comercio internacional. Veamos las barreras indirectas.
las medidas de protección a la industria nacional que constituyen obstáculos al comercio internacional, ayudando a la producción nacional o a la exportación. Esas son barreras indirectas que ¿cómo se pueden dar? Bueno, hay medidas de protección a la producción y a la exportación nacional. Esto ya lo hemos conversado. Vamos a ver, ¿quién me dice cómo se imponen estas medidas de protección a la producción y a la exportación nacional, que son barreras indirectas? Son las de derecho, ¿no, licenciado? ¿Son las qué? Las de derecho. Sí, muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién más? Les decía yo cuando dan una ayuda, cuando dan un subsidio. ¿Se recuerdan? Esas son medidas de protección a la producción y a la exportación. ¿Por qué? Porque subsidian la producción nacional para que se siga exportando y sean competitivos a nivel internacional, ¿verdad? Tales como se da también con la industria cinematográfica, la industria naval, transporte marítimo, industria del carbón y del acero, compras gubernamentales, monopolios estatales o paraestatales. Eso quiere decir que son todas aquellas medidas en las cuales se está protegiendo a la industria nacional por medio de barreras indirectas, que estas barreras indirectas siempre son parte de las barreras no arancelarias, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos de las barreras no arancelarias? Bueno, este tipo de barrera puede dañar e impedir el comercio internacional, tanto como los aranceles, y han sido utilizadas y continúan empleándose por países miembros de la Organización Mundial del Comercio para evadir el cumplimiento de compromisos adoptados en materia de libre comercio. Vean, ¿cuáles son los efectos de estas medidas que nosotros ya sabemos, verdad? Que los efectos precisamente son efectos negativos, ¿verdad? Porque de alguna manera les decía yo que desde la década de 1960 y después de la Segunda Guerra Mundial, estas medidas no arancelarias se comenzaron a negociar dentro de los países. ¿Por qué? Porque eran muy visibles. Bueno, y hasta la fecha siguen siendo visibles, pero se han ido minimizando, pero todavía quedan muchas de estas, como las que hemos visto, que todavía los países utilizan para qué, bueno, para, digamos, para limitar las importaciones hacia los países, también, digamos, limitan el comercio internacional, crean monopolios y esto sube el precio de los productos que al final de cuentas tiene que pagarlo el consumidor nacional, ¿verdad? Tarea, jóvenes, de análisis de medidas no arancelarias. Esta tarea es para el próximo día viernes con un valor de 5 puntos. Recuérdense, hoy a las 23:59 horas, vence la tarea de la semana pasada, ¿verdad? Entonces, más o menos o similar es esta. Vean ustedes, por si alguien que no haya entrado a clase pregunta y dice, ahí en la plataforma dice análisis número 2 le voy a poner, bueno, o le voy a poner medidas no arancelarias, ¿verdad? Entonces, alguien que no entre el día de hoy a clase va a decir, sí, pero ahí hay una tarea que dice medidas no arancelarias y no hay información. Bien, aquí está la información. Lo único es que hay que entrar a la clase y, digamos, como hoy termino esta unidad, yo se las subo de una vez, a la plataforma y ahí la tienen ustedes, ¿verdad? Por si alguien dice, ¿y de qué se trata esa otra tarea? Bueno, vean, dice, tarea de análisis de medidas no arancelarias. ¿O cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo que yo ponga estas tareas? Vean, dice, comprender y analizar el impacto de las medidas no arancelarias en el comercio internacional. Instrucciones.
investiga al menos 3 tipos de medidas no arancelarias. Por ejemplo, estas pueden ser más, ¿verdad? Pueden ser otras. Cuotas de importación, que ya las vimos. Normativas sanitarias, o sea, las que acabamos de ver, las normativas estas fitosanitarias, las licencias de importación. Por poner un ejemplo, porque hay otras más, ¿verdad? Entonces, vean, dice, busca ejemplos específicos de países que han implementado estas medidas. Como les decía, yo aquí en Guatemala se han implementado, ¿verdad? Entonces dice, busca ejemplos específicos de países que han implementado estas medidas. ¿Cuáles? Bueno, estas medidas no arancelarias. ¿Qué análisis van a hacer ustedes cuando ya ustedes elijan, digamos, un país, ya sea que lo googleen o cualquier otra situación? Dice, elige uno de los ejemplos investigados y analiza su impacto en el comercio del país. Y le dan respuesta a ustedes, ¿cuál fue el objetivo de la medida? ¿Qué productos se vieron afectados? ¿Cómo impactó esto a los consumidores y a las empresas locales? ¿Qué van a hacer ustedes con esta redacción? Bueno, escribe un informe de 1 o 2 páginas. Con unas bien, ¿verdad? Con tus propias palabras de lo aprendido y que incluya introducción sobre qué son las medidas no arancelarias, ahí con sus propias palabras, ¿verdad? Descripción de las medidas seleccionadas y su contexto, una breve explicación, digamos, ¿verdad? Y el análisis del impacto en la medida elegida. Vean, esa es la tarea para esta semana, con un valor de 5 puntos. Esta presentación la terminamos, bueno, el día de hoy, y yo se las voy a subir a ustedes ya, digamos, dentro de un momentito, ¿verdad? Yo se las subo para que ustedes ya las tengan allí. Tengo otro anuncio que darles, por aquí tengo yo aquí anotado. Su segunda evaluación parcial es el 7 de octubre, todavía estamos retirados. Ese es el calendario que nos dieron, pero voy a hacer la consulta porque me parece que es porque para el 7 de octubre y digamos ya en noviembre, sería octubre, tendríamos unas clases más y comenzaríamos noviembre, que ya son las evaluaciones finales, ¿verdad? Pero yo voy a hacer la consulta, pero aquí en la calendarización que yo tengo y que me imagino que ustedes tienen también, está que el 7 de octubre es su segunda evaluación parcial. Jóvenes, ¿algún comentario que ustedes tengan? ¿Alguna duda? Buenas noches, licenciado. Sí, muy buena noche. Sobre los parciales, sí agradeceremos que nos averigüe porque como ahí en el segundo parcial en la parte de arriba dice fecha de entrega 20 de septiembre. Ah, sí, en el calendario. En el Correcto. Calendario, sí, es que y a nosotros abajo nos dice, está fecha de octubre, disculpe que le interrumpa. Y aquí en la sede de aquí me están diciendo de que ellos empiezan parciales ahorita en septiembre. Sí, fíjese que yo en sede, vamos a ver, en sede aquí tengo yo mi calendario. Por ejemplo, en Portales, yo inicio el segundo parcial el 22 de septiembre. Correcto. Pero porque tengo el primer horario. Los del segundo horario, ellos estarían 22 de septiembre, ellos estarían más o menos a finales de septiembre, a principios de septiembre, a finales de septiembre. Por eso decía yo septiembre, y ustedes comenzarían aquí en la central la primera semana de octubre, ¿verdad? No, es que como normalmente siempre empezamos antes de los de... Sí, yo me acuerdo de eso, por eso a mí me dio un poquito ahí como de confusión y dije yo, pero ¿y por qué ahora hasta en octubre? Pero así está calendarizado, pero yo voy a llamar a sí, porque dice el examen extraordinario 14 de octubre. Sí, exacto. El extraordinario es el 14, así lo tengo yo también. Ahora, donde a ustedes les aparece ahí que dice entrega,
Es que, sí, solo permítame, donde dice entrega, es porque nosotros tenemos que entregar esa fecha tenemos que entregar nosotros, digamos, al doctor Vázquez, que es el secretario, que a él le envío yo mis variantes de las evaluaciones, qué voy a evaluar en el segundo parcial, y de una vez el extraordinario. Entonces, eso se lo mando yo a él. Él los ve y me manda correo y me dice, excelente, Eli Carcadi, ahí estamos bien, ¿verdad? Entonces, yo ya sé que esos exámenes están aprobados para pasarlos el día 7. O sea que, donde dice entrega, es entrega de nosotros. Es entrega de nosotros los catedráticos. Sí. Tenemos que cumplir con eso, ¿va? Tenemos que entregarlos antes para que nos los revisen y digan, sí, van bien los exámenes, ¿verdad? O sea, para que nos den el ok. Ok, listo, Lick. Entonces, muy bien. Por favor, ahí, había otra pregunta, disculpe. Sí, licenciado, lo que le quería decir era que si uno entra al portal de mi UMG, ahí siempre aparece como inicio, cursos, pagos, gestión, el DIRE, y luego aparece el calendario. Entonces ahí siempre está como que enero, febrero, marzo, abril, están todas las actividades. Entonces, por ejemplo, ahorita dice agosto, que fue feriado de la ciudad capital, fue el 15, luego las evaluaciones extraordinarias del primer parcial fueron del 16 al 21, luego sale en septiembre, lo único que hay es el asueto por el Día de la Independencia, que es el 15,